estamos de vuelta en Pasadas por Alto para charlar sobre una fecha que sucedió ayer. Se cumplieron 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Jorge Julio López fue desaparecido por un grupo de tareas en plena dictadura cívico-militar el 27 de octubre de 1976 junto a otras personas. Él tenía 45 años, trabajaba de albañil y era militante peronista en una unidad básica de Los Hornos en la ciudad de La Plata. Esa fue su primera desaparición y duró 5 meses hasta que fue institucionalizado y estuvo preso legalmente durante 2 años más. Sí, 30 años después de ese hecho, él fue testigo y querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo contra Miguel Osvaldo Checolás, el policía de la bonaerense responsable de la patota que lo secuestró por la primera vez. El 18 de septiembre, un día antes de la lectura del veredicto, Julio volvió a desaparecer y hasta el día de hoy seguimos preguntándonos dónde está. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Miriam Bregman, abogada de Julio López y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Te saludan Sol y Florencia. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar con nosotras un rato. Es una fecha, que se recuerda muchísimo. Ayer en el programa tuvimos varias secciones para hablar un poco de esto porque se trata de una desaparición en democracia y la revictimización también de una persona. ¿Qué generó en el país esta segunda desaparición de Jorge Julio López? Bueno, generó muchas cosas porque se da en el contexto del primer juicio de lesa humanidad después de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final. Es decir, comenzaban los juicios, había una revuelta enorme alrededor de ese tema porque, ya empezaban a delinearse Cecilia Pando, Victoria Villarruel, todo ese sector que hoy tenemos en la vicepresidencia de la Nación, que ya empezaban a ir a los juicios, a tratar de enfrentarlo. Los genocidas empezaban a hacer sus estrategias para evitar la condena, para evitar ir presos, y del otro lado todo un movimiento social que decíamos, llegó la hora de empezar a pelear por juicio y castigo verdaderamente, no solo los 24 de marzo marchando, reclamando, sino que la posibilidad de estar sentadas frente a un juicio oral y que los genocidas sean juzgados. Se hizo de la manera que se hizo, en forma muy fraccionada. Esto también obviamente repercute en el impacto que tienen los testigos, porque en este caso eran un grupo de casos que fue nada más a juicio, si Checolás hubiese sido juzgado por todo el circuito represivo en el que él integró, sí. No se necesitaban testigos que tuvieran prácticamente toda la carga de la prueba sobre sí mismo. Se hizo sin apertura de los archivos de la represión, con lo cual el testimonio de los sobrevivientes, y esto hasta el día de hoy, sigue siendo la prueba fundamental. Es decir, se hizo en las condiciones en que logramos que se abran los juicios, pero no mucho más que eso. No es que todo el aparato de Estado, gobierno, poder judicial y demás se pusieron a la altura, o incluso el Poder Legislativo, de exigir la apertura de los archivos. No es que todo el aparato estatal se puso a la altura de lo que teníamos que enfrentar. Y las patotas seguían actuando, nosotros lo decíamos y tampoco era una frase hecha, ¿no? Las patotas seguían actuando y volvieron a actuar, atacando a Julio, secuestrando a Julio e intentando con esto que no siguieran adelante los juicios de lesa humanidad que recién comenzaban. ¿Y crees que logró amedrentar a otros testigos sobre esto que vos decías, que estaba toda la responsabilidad estaba sobre lo que ellos contaran? Mira, el impacto fue grande. El impacto en primer momento fue grande y ahí, desde los sectores del gobierno, más cercanos del gobierno, se intentó negar, se intentó pasarlo como un hecho común. Esto no existió, pero la conmoción era muy grande y creo que si alguna cosa hicimos bien, desde las querellas que acompañábamos a Julio, desde los colectivos Justicia Ya, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la multisectorial de La Plata, que era quienes estábamos alrededor de estos procesos, me parece que lo mejor que hicimos fue salir a la calle, reclamar, decirlo con todas las palabras y decir que íbamos a luchar, exigir justicia, investigar,
señalar las pruebas, señalar dónde estaban los responsables. Esto evitó una catarata de deserciones, ¿no? Creo que la fuerza que se mostró, la unidad que se mostró en la calle, evitó que nuevos y nuevas testigos dijeran, bueno, yo no voy a declarar. Claro. En general los juicios se mantuvieron y los testigos siguen declarando, y me parece que esa fuerza y ese ímpetu que mostramos, te digo, desde 2-3 días después ya estábamos en la calle marchando a la Gobernación de La Plata a exigir una respuesta. Sí. Me parece que eso cumplió un rol muy, muy importante, como toda salida colectiva. Claro. Como toda salida colectiva. Se mostró una respuesta colectiva a algo que algunos querían esconder abajo de la alfombra. Bueno, Aníbal Fernández diciendo puede estar en la casa de la tía, evidentemente no estaba en la casa de la tía, ¿no? Claro. Y Miriam, te consulto, la causa de la segunda desaparición, ¿cómo está al día de hoy? ¿En qué estado se encuentra? Mira, son causas que se mueven lo mínimo indispensable. A mí cada vez que me preguntan eso, digo, ¿y qué respondo? Porque, viste, mandar un oficio a no sé dónde, hacer una pericia sobre un teléfono 18 años después. Claro. La verdad no viene por ahí hoy la investigación del caso de Julio López. Acá hay que buscar todo lo que fueron las actuaciones de ese momento, los archivos secretos que siempre rodean estos casos. Los funcionarios que intervinieron tendrían que estar yendo a declarar. Me parece que va por otro lado una investigación hoy, pero bueno, no se miró todo el tiempo, se trató de seguir las pistas más inverosímiles y evitar las pistas más serias. Lo que pasa es que todos estos casos vuelven a tener actualidad. Yo el otro día exponía como miembro del CEPROT, del organismo que integro y con el cual integré las querellas de las que estamos hablando, exponía en la Comisión de Diputados que está investigando la visita a Ezeiza de los diputados de La Libertad Avanza, ¿no? Y yo le decía, bueno, miren, pasó esto, al año siguiente asesinaron a Febrés en su celda de lujo, entonces no estamos hablando de cosas del pasado, estamos hablando de genocidas que siguen peleando por su impunidad con las herramientas que tienen a mano. Y estamos hablando de una vicepresidenta que ya aparecía en las anotaciones de Checolás de aquel momento y que iba a las audiencias con todo el grupo de los que querían insultarnos, agredirnos, impedir que los juicios se realizaran con total normalidad. Entonces, son cosas que siguen influyendo en el presente, y ni que hablar de ese secreto más terrible que se están llevando a la tumba, que se llevó Checolás, que es la apropiación de bebés. Eso no es del pasado. Hoy siguen esas personas con la identidad cambiada. Sí, y vos mencionabas también recién lo de la visita que hicieron los diputados a la cárcel de Ezeiza, y cómo esas personas, quienes están detenidos, los represores que están detenidos, igual siguen luchando por tratar de salir, para que se les dé la libertad condicional o que se les permita estar en la cárcel en su casa, porque son personas de avanzada edad. Como no ha cambiado nada realmente, no ha habido ningún tipo de recapacitación. Bien, vos hablabas también de no se abren los archivos, ellos no hablan tampoco, no intentan tampoco resarcir ni una de sus acciones. No, ellos siguen reivindicando lo que hicieron, con lo cual consideran que su detención es totalmente injusta. Ahora, el problema es que haya diputados que vayan a acompañarlos en esa cruzada, por eso es tan grave lo que ocurrió. Sí, totalmente. Y queríamos, pensarlo, para que nos ayudaras como por ahí a pensarlo vos, ¿cómo quedan estos casos hoy en día, teniendo un gobierno negacionista que reivindica la dictadura? ¿Cómo abordamos estos casos? ¿Cómo podemos visibilizarlos nuevamente? ¿Cómo recordarlos? Como siempre dependiendo de la lucha. Mira, la presencia del caso de Jorge Julio López, ni que hablar del de Febrés, ¿no? Porque ahí asesinaron al imputado, pero el imputado era el encargado de la sala de embarazadas de la ESMA, es decir, teníamos una intención especial en que declaren, que hablen, que se sepa toda la verdad de lo ocurrido y de los nacimientos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Creo que como siempre, peleando y en la calle y manteniéndolo vivo en la memoria de un pueblo que siempre luchó contra la impunidad. De arriba nunca vino nada, en el caso de Jorge Julio López tampoco, ¿no? Se comprobó
que tampoco, ahí hubo, viste, funcionarios, gobernantes que se pusieron a la cabeza y dijeron, no voy a parar hasta las últimas consecuencias. Yo siempre cuento, me acuerdo, una cosa terrible, cuando asumió Scioli, pedimos una reunión para ir a verlo, y explicarle el caso que tenía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era y lo grave que era. Fuimos una enorme delegación de organismos de derechos humanos, dijo, quédense tranquilos, en 48 horas los llamo y van a tener novedades. Todavía lo estamos esperando. Todavía no llamó. Menos mal que no nos quedamos en la puerta de la gobernación esperando, sí, ¿no? Porque eso nos dijo a los 2 días de haber asumido. Claro. Así que, mira, hemos pasado por todas las instancias en este caso y no ha variado la respuesta gubernamental. ¿Y vos por qué, con esto que nos contás, por qué crees que ningún gobierno hasta ahora investigó esto? O sea, ni se movió por esto mismo que... Mira, Leona Ranián lo dijo bastante sencillamente, dijo que había que priorizar la gobernabilidad de la bonaerense. Claro. Y evidentemente la investigación de este caso llevaba a investigar a la policía bonaerense y se eligió el gobierno nacional, eligió el gobierno provincial. Evidentemente no era de fácil resolución, como siempre decimos, no estamos hablando como se presentan ellos de viejitos, pobrecitos, aislados. No, claro. Estamos hablando de genocidas que siguen teniendo sus relaciones con las Fuerzas Armadas y de Seguridad actuales, con relaciones, con patotas, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente priorizaron eso, la relación con la policía bonaerense y no saber qué pasó con Julio, dar con Julio López, porque ahora lo decimos a 18 años, pero imaginen lo que fue para nosotros, para nosotras, esos primeros días, esas primeras semanas, esos primeros meses, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho por el tiempo, por esta charla y nada, también te agradecemos por estos años. Este tema particular, bueno, la verdad que... por favor, gracias a ustedes que siempre están y que siempre han acompañado estas peleas que sin que se repliquen en los medios de comunicación, en periodistas que se comprometan y demás, es muy difícil, ¿no? Porque si estas voces no repercuten, hoy Julio no estaría desaparecido, sería alguien que se perdió. Así que si hoy la sociedad sabe la verdad, es gracias a que se multiplicaron tantas voces. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, que tengas un lindo día y charlaremos más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande. Hablábamos con Miriam Bregman sobre el caso de la segunda desaparición de Jorge Julio López y nos vamos a una pequeña tanda.